Hola, queridos oyentes. Si has llegado hasta aquí, es porque estás buscando una dirección para tu vida, queriendo entender cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu camino. Todos pasamos por momentos en los que las decisiones parecen difíciles y la duda nos acecha. Después de todo, ¿cómo saber si estamos tomando la decisión correcta? ¿Cómo saber si lo que estamos viviendo es lo que Dios ha planeado para nosotros? En este video, quiero compartir contigo cómo la voluntad de Dios se revela en nuestras vidas y cómo podemos aprender a discernir su voz entre nuestras propias voluntades y deseos. Prepara tu corazón, porque a lo largo de esta reflexión entenderás que Dios ya está hablándote y la clave para comprender su voluntad está más cerca de lo que imaginas. A la búsqueda de la voluntad de Dios. La búsqueda de la voluntad de Dios es una de las preguntas más profundas que un cristiano puede tener. Cuando estamos frente a decisiones importantes, la ansiedad de acertar en el camino correcto puede consumirnos. Sin embargo, la voluntad de Dios no es algo distante o inaccesible. No es solo algo grandioso e inalcanzable, sino algo que se revela en nuestro día a día. Dios desea que caminemos hacia Él, y Él nos guía de maneras que muchas veces no esperamos. Lo primero que debemos entender es que la voluntad de Dios no es una carga, sino una bendición. Cuando buscamos su plan para nuestra vida, nos alineamos con el propósito eterno que Él tiene para nosotros, a la importancia de estar en comunión con Dios. A ver, la voluntad de Dios comienza con una cosa fundamental: estar en comunión con Él. La oración, la lectura de la palabra y la búsqueda de su presencia son los medios por los cuales Dios nos guía. Cuando nos alejamos de la comunión con Dios, nuestra visión se embaraña y la duda toma control de nuestros corazones. Pero cuando estamos cerca de Él, escuchamos su voz con claridad. La Biblia dice que el Señor está cerca de todos los que lo invocan, Salmo 145:18. Y esto es más que una promesa, es una realidad vivencial. A medida que cultivamos una vida de oración constante, Dios comienza a hablarnos de formas que jamás imaginamos. A la voluntad de Dios revelada en las Escrituras muchas veces queremos escuchar algo directamente de Dios, pero Él ya nos ha dado su palabra para guiarnos. La Biblia es una de las mayores fuentes de dirección divina. Al leer las Escrituras, nos enfrentamos a verdades que moldean nuestras decisiones y actitudes. La voluntad de Dios nunca será contraria a lo que está revelado en las Escrituras. Si estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, pregúntate, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? A veces, la respuesta ya está allí, esperando ser descubierta. La Biblia no es solo un libro de historia, sino una guía divina para nuestras vidas. El papel del Espíritu Santo en el discernimiento de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en el proceso de descubrir la voluntad de Dios. Él es nuestro consolador y guía, ayudándonos a entender las verdades espirituales y capacitándonos para vivir de acuerdo con el plan de Dios. San Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Juan, las 4:13 de la tarde. Why is so inclined? Guiarnos en nuestras decisiones diarias. Cuando buscamos escuchar al Espíritu Santo, Él habla a nuestros corazones, dándonos paz en las decisiones y dirigiéndonos cuando estamos en duda. No subestimes la importancia del Espíritu Santo al buscar la voluntad de Dios. Él es la clave para abrir nuestros ojos espirituales. ¿Cómo identificar la paz de Dios en las decisiones? Una de las maneras más claras de discernir la voluntad de Dios es a través de la paz que Él nos da. Cuando tomamos una decisión alineada con su voluntad, sentimos una paz profunda, incluso si las circunstancias externas parecen inciertas. El apóstol Pablo nos enseña a buscar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Sí, al tomar una decisión,
sientes una paz que va más allá de la razón. Es una señal clara de que estás en el camino correcto. La paz no proviene solo de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que estamos en sintonía con la voluntad divina. El papel de la oración en la búsqueda de la voluntad de Dios. La oración es un medio esencial para descubrir la voluntad de Dios. Cuando oramos, nos ponemos en una posición de humildad, buscando la orientación de Dios y entregando nuestras dudas y preocupaciones a Él. Pero la oración no es un camino de una sola vía. Es una conversación con Dios, donde también debemos escuchar su voz. Muchas veces, la voluntad de Dios no es algo que nos sea revelado de inmediato, sino algo que se desarrolla con el tiempo. Al orar, debemos estar dispuestos a esperar y escuchar la respuesta de Dios, confiando en que Él nos dará la dirección correcta en el momento adecuado a la voluntad de Dios. Y los desafíos a ver la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. De hecho, muchos de los planes divinos requieren de nosotros un paso de fe, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Dios permite que pasemos por dificultades para fortalecernos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Recuerda que las dificultades no son una señal de que estás fuera de la voluntad de Dios, sino una oportunidad para crecer en fe. Cuando las cosas se ponen difíciles, no te rindas. Confía en que Dios está contigo, guiando cada paso y permitiendo que superes los desafíos a la voluntad de Dios. Y el tiempo perfecto tiene un tiempo perfecto para todo en nuestras vidas. La voluntad de Dios a menudo se revela en el momento adecuado, cuando estamos listos para recibirla. Esto requiere paciencia de nuestra parte. A veces queremos que las cosas sucedan rápidamente, pero Dios nos enseña a esperar. El tiempo de Dios siempre es el mejor y su voluntad se revela en su perfecta cronología. Si estás esperando algo, confía en que el tiempo de Dios es siempre perfecto y que Él está trabajando para que lo mejor suceda en tu vida. Como la voluntad de Dios se relaciona con los deseos del corazón, Dios creó nuestros corazones con deseos y anhelos. Pero, ¿cómo saber si esos deseos están alineados con su voluntad? A medida que nos acercamos a Dios, Él comienza a alinear nuestros deseos con los suyos. Muchas veces, lo que queremos y lo que Dios quiere para nosotros están más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, hay momentos en que nuestros deseos pueden alejarnos del propósito divino, por lo que es esencial confiar en Dios y permitir que Él transforme nuestros deseos. Cuando seguimos la voluntad de Dios, nuestros corazones se alinean más con Él, y lo que deseamos comienza a reflejar lo que Él desea para nosotros, a la voluntad de Dios en la vida de Jesús. El ejemplo perfecto de cómo buscar y vivir la voluntad de Dios es Jesucristo. Durante su vida en la tierra, Él constantemente buscaba la voluntad del Padre y se sometía a ella, incluso en momentos de gran sufrimiento. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró: Padre, si es posible, pasa de mí. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 2:6-39. Esta oración es un modelo de entrega y sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando los planes de Dios no son los nuestros. Jesús nos mostró que la verdadera fe está en confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La voluntad de Dios y las decisiones cotidianas. A veces pensamos que conocer la voluntad de Dios está relacionado solo con las grandes decisiones de la vida, como elegir una carrera o decidir con quién casarse. Pero la voluntad de Dios también se revela en las decisiones cotidianas. Cada pequeño paso que damos, cada acción que tomamos, tiene el potencial de alinearse con el propósito divino. Dios no solo se interesa por los grandes eventos de nuestra vida, sino también por cada detalle.
Cuando buscamos su voluntad, incluso en las decisiones más pequeñas, estamos construyendo una vida que refleja su propósito, escuchando a Dios en la quietud en medio del ajetreo y el ruido de la vida diaria. A menudo es difícil escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Él habla en la quietud, en esos momentos en los que nos detenemos y le damos espacio para que nos hable. A veces, el mayor desafío es callar nuestras propias voces y preocupaciones para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. La Biblia nos enseña que Dios habla en el susurro suave. Reyes las 7:12 de la noche. Si estás buscando la voluntad de Dios, busca momentos de quietud y silencio donde puedas escuchar su voz claramente. La confianza en Dios y la voluntad divina. Confiar en Dios es esencial para conocer y entender su voluntad. La confianza no se basa en ver todo con claridad o en entender todos los detalles, sino en creer que Dios está en control y que su plan es perfecto. A veces, la voluntad de Dios nos lleva por caminos inesperados o difíciles, pero podemos confiar en que Él tiene el mejor propósito para nuestra vida. Cuando confiamos en Él, estamos dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando no comprendemos por completo lo que está sucediendo. El propósito de Dios en los momentos de espera. En algunos momentos de nuestra vida, podemos sentir que estamos esperando sin rumbo, sin saber qué hacer a continuación. Pero incluso en esos momentos de espera, Dios está trabajando. La espera no es un periodo inútil, es un tiempo de preparación, un tiempo en el que Dios nos está moldeando y preparándonos para lo que vendrá. Durante estos momentos, debemos aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito incluso en la espera a la voluntad de Dios y la soberanía divina. La soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Nada sucede fuera de su voluntad. Al entender la soberanía de Dios, podemos tener paz, sabiendo que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito en su plan eterno. Aunque no siempre entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando en todo momento. Su soberanía nos da seguridad y nos permite descansar, sabiendo que no estamos solos en nuestra búsqueda de su voluntad. El papel de la fe en la voluntad de Dios. La fe es un componente fundamental en el proceso de conocer la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, como nos enseña la Biblia. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A medida que confiamos en Dios y damos pasos de fe, su voluntad se revela de manera más clara. La fe nos permite avanzar incluso cuando no vemos el camino con claridad, porque sabemos que Dios está guiando nuestros pasos. Cada acto de fe nos acerca más a la voluntad de Dios y nos permite experimentar su dirección en nuestra vida. La obediencia como clave para conocer la voluntad de Dios. La obediencia es la respuesta activa a la voluntad de Dios. No basta con conocer lo que Él quiere para nosotros. Debemos estar dispuestos a seguir su dirección. A veces, la voluntad de Dios nos lleva por caminos que no entendemos o que no son fáciles, pero nuestra obediencia es lo que nos permite caminar en su voluntad. En la vida de Jesús, la obediencia fue una constante. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. De la misma manera, nuestra obediencia a Dios nos alimenta espiritualmente y nos lleva a vivir de acuerdo con su propósito. El Espíritu Santo como guía en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la revelación de la voluntad de Dios. Como cristianos, sabemos que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña la verdad. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 4:13 de la tarde. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, es fundamental
estar en sintonía con el Espíritu. Él nos habla a través de nuestros pensamientos, nuestra conciencia, y nos da paz cuando estamos tomando decisiones alineadas con la voluntad divina. No subestimes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Él es la clave para comprender lo que Dios tiene para ti en la voluntad de Dios. En los momentos de dolor, la vida cristiana no está exenta de sufrimiento. De hecho, muchos de los planes de Dios para nosotros incluyen momentos de prueba y dolor. Estos momentos, aunque difíciles, son oportunidades para crecer en nuestra fe y conocer más profundamente la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5:3-4. Si estás atravesando un momento de dolor, confía en que Dios está en control y que incluso en medio del sufrimiento, Él está trabajando en tu vida. A veces, la voluntad de Dios se revela en las pruebas que atravesamos, porque es a través de ellas que Él nos moldea y nos acerca más a Él en la paciencia, en la espera de la voluntad de Dios. La paciencia es una virtud esencial cuando buscamos conocer la voluntad de Dios en una cultura que valora la gratificación instantánea. Esperar en Dios puede ser un desafío. Sin embargo, la espera es un componente importante en el proceso de descubrir la voluntad divina. El Salmo 2, las 7 y 14 nos anima a esperar con paciencia al Señor, esforzarnos y alentar nuestro corazón. Dios no siempre responde a nuestras oraciones de inmediato, pero en su tiempo perfecto, su voluntad se revelará. La paciencia nos permite confiar en su plan, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, en la voluntad de Dios y la paz interior. Una de las formas más claras de conocer la voluntad de Dios es a través de la paz interior que Él nos da. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Él. Aun cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, experimentamos una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. Si te encuentras tomando una decisión importante y experimentas una paz que va más allá de lo que puedes entender, es una señal de que estás caminando en la voluntad de Dios. A la paz de Dios es un testimonio de que Él está contigo y te está guiando en la confusión como parte del proceso. Es normal sentirse confundido o incierto cuando estamos buscando la voluntad de Dios. A veces, la falta de claridad es parte del proceso, porque nos obliga a depender completamente de Él. La confusión no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios, sino que estamos siendo guiados para aprender a confiar más profundamente. Dios no nos da siempre toda la información de inmediato, sino que nos guía paso a paso. Si estás pasando por un momento de confusión, recuerda que este es un tiempo de preparación. Confía en que Dios te llevará a la claridad cuando estés listo para recibirla. El propósito de Dios y los sueños que Él pone en nuestro corazón. Dios tiene un propósito único para cada vida. Y a menudo ese propósito está relacionado con los sueños que Él pone en nuestro corazón. Estos sueños no son accidentales, son parte del plan divino para nosotros. A medida que nos acercamos a Dios, nuestros sueños se alinean más con su voluntad. Si tienes un sueño o una pasión en tu corazón, pregúntate, ¿este sueño refleja la voluntad de Dios para mi vida? A veces, los sueños que Dios pone en nosotros nos llevan por caminos que no esperábamos, pero cuando confiamos en Él, esos sueños se cumplen de una manera que honra su propósito eterno, a la voluntad de Dios. En la vida cotidiana, la voluntad de Dios no solo se revela en momentos de gran toma de decisiones, sino también en la vida cotidiana. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra puede estar alineado con la voluntad divina. Dios se interesa por cada aspecto de nuestras vidas. Si estás buscando conocer la voluntad de Dios, comienza por ser fiel
en las pequeñas cosas. La voluntad de Dios se revela cuando vivimos de acuerdo con sus principios en nuestra vida diaria. La obediencia diaria es un reflejo de nuestro compromiso con su voluntad, a la voluntad de Dios y la comunidad cristiana a veces. Conocer la voluntad de Dios también implica la sabiduría de la comunidad cristiana. La Iglesia y los creyentes en Cristo pueden ser una fuente de orientación y apoyo en el proceso de descubrir la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que donde no hay dirección sabia, el pueblo sí. Proverbios, las 11:14. No estás solo en tu búsqueda de la voluntad de Dios. Busca consejo de personas sabias y maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir la dirección que Dios tiene para ti. La comunidad cristiana es un recurso invaluable para caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y el servicio a los demás a menudo. La voluntad de Dios para nuestras vidas está ligada a servir a los demás. Jesús mismo nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mateo 22, 37-39. Cuando nos comprometemos a vivir para el bien de los demás, estamos alineándonos con la voluntad divina. Dios usa nuestro servicio a los demás para cumplir su propósito en nosotros. Si estás buscando la voluntad de Dios, considera cómo puede ser de bendición para aquellos a tu alrededor. A veces, la voluntad de Dios se revela a través de las oportunidades de servir y amar a los demás, mostrando su luz en un mundo necesitado. La voluntad de Dios en las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son momentos cruciales en los que la voluntad de Dios se puede hacer más clara. Cuando enfrentamos situaciones complicadas, es natural sentir temor o inseguridad. Sin embargo, en esos momentos, Dios está más cerca de nosotros, guiándonos a través de su palabra, el Espíritu Santo y la paz interior en la voluntad de Dios. No siempre es fácil de seguir, pero es en las decisiones difíciles donde más dependemos de Él. Así te encuentras ante una decisión importante. Ora con fe y pide a Dios que te guíe. Él se preocupa por cada detalle de tu vida y te dará la dirección correcta en su tiempo perfecto. En el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, uno de los mayores desafíos para discernir la voluntad de Dios es el conflicto entre nuestros propios deseos y la voluntad divina. A veces, nuestras ganas de controlar nuestra vida o nuestras decisiones nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo nos habla de este conflicto interno en Romanos 7:19, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este conflicto es parte de la naturaleza humana, pero la clave es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A medida que oramos y nos entregamos a Él, aprendemos a renunciar a nuestra voluntad egoísta y a alinearnos con su plan perfecto. Para nosotros, la confianza en el camino de Dios, confiar en el camino de Dios, es una de las formas más efectivas de conocer su voluntad. Aunque no siempre entendemos los caminos que Dios nos lleva, confiar en Él es un acto de fe. Salmo 37:5 nos invita a encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él. Esto significa entregarle todas nuestras decisiones, planes y sueños, confiando en que Él nos guiará. La confianza en el camino de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en su fidelidad. Cuando confiamos plenamente en Él, comenzamos a ver su voluntad manifestarse en nuestras vidas. Incluso en los momentos de incertidumbre, a la voluntad de Dios y el amor incondicional. Finalmente, debemos recordar que la voluntad de Dios está motivada por su amor incondicional. A veces, nos sentimos desorientados o inseguros porque no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que Dios permite está ligado a su amor por nosotros.
Las 8:28 nos asegura que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. La voluntad de Dios no siempre será fácil, pero siempre será para nuestro bien, y su amor nos sostiene a lo largo de todo el proceso. Cuando entendemos que su voluntad está motivada por amor, podemos confiar plenamente en su plan para nuestras vidas. La voluntad de Dios y el propósito personal. La voluntad de Dios no es solo para dirigirnos a través de nuestras decisiones diarias, sino también para ayudarnos a descubrir nuestro propósito personal. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito único, diseñado por Dios desde el principio. A menudo buscamos en las circunstancias externas la respuesta a nuestra pregunta sobre el propósito de nuestra vida, pero en realidad el propósito de Dios para ti está profundamente relacionado con su voluntad. A medida que nos alineamos con Él, comenzamos a descubrir la razón por la que existimos y cómo podemos vivir de acuerdo con su plan. La voluntad de Dios para tu vida está directamente vinculada al propósito que Él ha establecido para ti. La voluntad de Dios en la travesía de la vida. A medida que caminamos por la vida, cada paso puede sentirse incierto y, en algunos momentos, podemos sentir que estamos solos en nuestra travesía. Sin embargo, al seguir la voluntad de Dios, descubrimos que cada paso, incluso los más difíciles, tiene un propósito. A veces, la vida parece estar llena de decisiones complicadas, pero cuando caminamos con Dios, Él nos guía por cada sendero. No importa cuán oscuro o incierto parezca el camino, cuando confiamos en Él, Él ilumina nuestro camino. La voluntad de Dios no solo está en los momentos en que nos sentimos perdidos, sino también en las situaciones cotidianas que nos llevan a donde Él quiere que estemos, a la voluntad de Dios y la transformación interior. Seguir la voluntad de Dios también significa permitirle transformar nuestro corazón. La transformación interior es una parte esencial del plan divino para nuestra vida. Dios no solo desea guiarnos en nuestras decisiones externas, sino también renovarnos internamente. Cuando seguimos su voluntad, Él nos moldea para convertirnos en la persona que Él nos creó para ser. Esto implica una transformación profunda de nuestras actitudes, deseos y pensamientos. La voluntad de Dios se revela en la transformación de nuestro ser interior, llevándonos a ser más como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. A la voluntad de Dios y la confianza en su suficiencia. Una de las claves para entender la voluntad de Dios es aprender a confiar en su suficiencia. A veces pensamos que necesitamos tener todo bajo control para que las cosas salgan bien, pero la verdadera paz se encuentra cuando confiamos en que Dios tiene el control absoluto. La voluntad de Dios nos enseña que, aunque no siempre tengamos las respuestas que buscamos, Él es suficiente para guiarnos a través de todo. En momentos de duda, cuando no sabemos qué hacer, debemos recordar que Dios ya tiene todo planeado y que Él es más que capaz de llevarnos a donde necesitamos estar. Su suficiencia es la base de nuestra fe y confianza a la voluntad de Dios y la obediencia radical. Obediencia a la voluntad de Dios es fundamental para experimentar su dirección en nuestra vida. Sin embargo, esta obediencia no siempre será fácil. A menudo nos pide que hagamos cosas que no entendemos o que van en contra de nuestra lógica humana. Sin embargo, es en esos momentos donde nuestra fe se pone a prueba y donde experimentamos la verdadera obediencia radical. Cuando decimos sí a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo, Él comienza a actuar de maneras poderosas en nuestra vida. La obediencia a Dios nos lleva a un nivel más profundo de relación con Él y nos permite ser parte de su obra en el mundo. La paz de Dios en la voluntad divina. Una de las maneras más claras de saber si estamos siguiendo la voluntad
de Dios es a través de la paz que Él nos da. La paz de Dios es un regalo que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando estamos en el centro de la voluntad divina, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. Incluso en medio de la tormenta, podemos sentir la paz de Dios en nuestro corazón, confirmando que estamos caminando en su. La paz es un indicador clave de que estamos alineados con lo que Dios quiere para nosotros, y es una señal clara de que estamos en el camino correcto. La voluntad de Dios y el servicio a los demás a menudo. La voluntad de Dios para nuestras vidas está ligada a servir a los demás. Jesús mismo nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mateo 22, 37-39. Cuando nos comprometemos a vivir para el bien de los demás, estamos alineándonos con la voluntad divina. Dios usa nuestro servicio a los demás para cumplir su propósito en nosotros. Si estás buscando la voluntad de Dios, considera cómo puede ser de bendición para aquellos a tu alrededor. A veces, la voluntad de Dios se revela a través de las oportunidades de servir y amar a los demás, mostrando su luz en un mundo necesitado. La voluntad de Dios en las decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son momentos cruciales en los que la voluntad de Dios se puede hacer más clara. Cuando enfrentamos situaciones complicadas, es natural sentir temor o inseguridad. Sin embargo, en esos momentos, Dios está más cerca de nosotros, guiándonos a través de su palabra, el Espíritu Santo y la paz interior en la voluntad de Dios. No siempre es fácil de seguir, pero es en las decisiones difíciles donde más dependemos de Él. Así te encuentras ante una decisión importante. Ora con fe y pide a Dios que te guíe. Él se preocupa por cada detalle de tu vida y te dará la dirección correcta en su tiempo perfecto. En el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, uno de los mayores desafíos para discernir la voluntad de Dios es el conflicto entre nuestros propios deseos y la voluntad divina. A veces, nuestras ganas de controlar nuestra vida o nuestras decisiones nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo nos habla de este conflicto interno en Romanos 7:19, donde dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este conflicto es parte de la naturaleza humana, pero la clave es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A medida que oramos y nos entregamos a Él, aprendemos a renunciar a nuestra voluntad egoísta y a alinearnos con su plan perfecto. Para nosotros, la confianza en el camino de Dios, confiar en el camino de Dios, es una de las formas más efectivas de conocer su voluntad. Aunque no siempre entendemos los caminos que Dios nos lleva, confiar en Él es un acto de fe. Salmo 37:5 nos invita a encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él. Esto significa entregarle todas nuestras decisiones, planes y sueños, confiando en que Él nos guiará. La confianza en el camino de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en su fidelidad. Cuando confiamos plenamente en Él, comenzamos a ver su voluntad manifestarse en nuestras vidas. Incluso en los momentos de incertidumbre, a la voluntad de Dios y el amor incondicional. Finalmente, debemos recordar que la voluntad de Dios está motivada por su amor incondicional. A veces, nos sentimos desorientados o inseguros porque no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que Dios permite está ligado a su amor por nosotros. Las 8:28 nos asegura que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman. La voluntad de Dios no siempre será fácil, pero siempre será para nuestro bien, y su amor nos sostiene a lo largo de todo el proceso. Cuando entendemos que su voluntad está motivada por amor, podemos confiar plenamente
en su plan para nuestras vidas, la voluntad de Dios y el propósito personal. La voluntad de Dios no es solo para dirigirnos a través de nuestras decisiones diarias, sino también para ayudarnos a descubrir nuestro propósito personal. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito único, diseñado por Dios desde el principio. A menudo buscamos en las circunstancias externas la respuesta a nuestra pregunta sobre el propósito de nuestra vida. Pero en realidad, el propósito de Dios para ti está profundamente relacionado con su voluntad. A medida que nos alineamos con Él, comenzamos a descubrir la razón por la que existimos y cómo podemos vivir de acuerdo con su plan. La voluntad de Dios para tu vida está directamente vinculada al propósito que Él ha establecido para ti. La voluntad de Dios en la travesía de la vida. A medida que caminamos por la vida, cada paso puede sentirse incierto y, en algunos momentos, podemos sentir que estamos solos en nuestra travesía. Sin embargo, al seguir la voluntad de Dios, descubrimos que cada paso, incluso los más difíciles, tiene un propósito. A veces, la vida parece estar llena de decisiones complicadas, pero cuando caminamos con Dios, Él nos guía por cada sendero. No importa cuán oscuro o incierto parezca el camino, cuando confiamos en Él, Él ilumina nuestro camino. La voluntad de Dios no solo está en los momentos en que nos sentimos perdidos, sino también en las situaciones cotidianas que nos llevan a donde Él quiere que estemos, a la voluntad de Dios y la transformación interior. Seguir la voluntad de Dios también significa permitirle transformar nuestro corazón. La transformación interior es una parte esencial del plan divino para nuestra vida. Dios no solo desea guiarnos en nuestras decisiones externas, sino también renovarnos internamente. Cuando seguimos su voluntad, Él nos moldea para convertirnos en la persona que Él nos creó para ser. Esto implica una transformación profunda de nuestras actitudes, deseos y pensamientos. La voluntad de Dios se revela en la transformación de nuestro ser interior, llevándonos a ser más como Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. A la voluntad de Dios y la confianza en su suficiencia. Una de las claves para entender la voluntad de Dios es aprender a confiar en su suficiencia. A veces pensamos que necesitamos tener todo bajo control para que las cosas salgan bien, pero la verdadera paz se encuentra cuando confiamos en que Dios tiene el control absoluto. La voluntad de Dios nos enseña que, aunque no siempre tengamos las respuestas que buscamos, Él es suficiente para guiarnos a través de todo. En momentos de duda, cuando no sabemos qué hacer, debemos recordar que Dios ya tiene todo planeado y que Él es más que capaz de llevarnos a donde necesitamos estar. Su suficiencia es la base de nuestra fe y confianza a la voluntad de Dios y la obediencia radical. Obediencia a la voluntad de Dios es fundamental para experimentar su dirección en nuestra vida. Sin embargo, esta obediencia no siempre será fácil. A menudo nos pide que hagamos cosas que no entendemos o que van en contra de nuestra lógica humana. Sin embargo, es en esos momentos donde nuestra fe se pone a prueba y donde experimentamos la verdadera obediencia radical. Cuando decimos sí a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo, Él comienza a actuar de maneras poderosas en nuestra vida. La obediencia a Dios nos lleva a un nivel más profundo de relación con Él y nos permite ser parte de su obra en el mundo. La paz de Dios en la voluntad divina. Una de las maneras más claras de saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios es a través de la paz que Él nos da. La paz de Dios es un regalo que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando estamos en el centro de la voluntad divina, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. Incluso en medio de la tormenta, podemos sentir la paz de Dios en nuestro corazón, confirmando que estamos caminando en su. La paz es un indicador clave
de que estamos alineados con lo que Dios quiere para nosotros. Y es una señal clara de que estamos en el camino correcto. La voluntad de Dios y el amor incondicional es importante. Recordar que la voluntad de Dios para nosotros está siempre motivada por su amor incondicional. A veces, las circunstancias de la vida pueden hacernos cuestionar si Dios realmente nos ama, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, la voluntad de Dios nunca se desvía de su amor por nosotros. Él nos guía y nos dirige porque nos ama profundamente, no por lo que somos o lo que hacemos, sino porque somos sus hijos e hijas. Su voluntad para nosotros es siempre lo mejor, porque su amor es perfecto y siempre busca lo mejor para nosotros, a la voluntad de Dios y la perseverancia a seguir. La voluntad de Dios a menudo requiere perseverancia. La vida cristiana no es un camino fácil, y las dificultades surgirán en el camino. Sin embargo, la perseverancia es una característica fundamental para aquellos que buscan vivir según la voluntad de Dios. En Santiago, la 1 y 12 nos recuerda que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Cuando enfrentamos desafíos, debemos confiar en que Dios está usando esas pruebas para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a perseverar. La voluntad de Dios a veces se revela en medio de las pruebas. Cuando aprendemos a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a la voluntad de Dios y la confianza en su proceso, tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y seguir su voluntad implica confiar en ese proceso. A menudo queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios nos enseña que su tiempo es perfecto. A veces, el proceso de conocer y seguir la voluntad de Dios puede ser largo y lleno de incertidumbres, pero al confiar en Él, encontramos paz. Cada paso que damos en su voluntad nos lleva a un lugar de mayor comprensión y crecimiento. Debemos recordar que, aunque no siempre veamos todo el panorama, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. La voluntad de Dios y el propósito eterno finalmente. Es crucial recordar que la voluntad de Dios no es solo para nuestro bienestar temporal, sino que está alineada con un propósito eterno. Dios tiene planes mucho más grandes para nuestras vidas que los que podemos ver en este momento. A medida que buscamos su voluntad, nos damos cuenta de que no solo estamos viviendo para nosotros mismos, sino para algo mucho más grande. La voluntad de Dios nos invita a ser parte de su misión en el mundo, a compartir su amor y su mensaje con aquellos que nos rodean. Su propósito para nosotros es eterno, y al alinearnos con Él, nos convertimos en instrumentos de su obra en la tierra. Hemos llegado al final de este viaje de reflexión sobre cómo descubrir la voluntad de Dios. Como vimos, la voluntad de Dios no es algo que debemos temer ni buscar apresuradamente. Se revela a través de nuestra fe, paciencia, obediencia y, muchas veces, en el silencio y en las circunstancias de la vida. Dios no nos abandona en nuestras dudas ni en tiempos difíciles. Al contrario, Él está siempre presente, guiándonos de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato. Lo más importante es confiar plenamente en su dirección y en sus planes, incluso cuando el camino parece incierto. Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros y, al alinearnos con su voluntad, nuestra vida cobra un significado profundo y duradero. A lo largo de esta reflexión, te diste cuenta de que la voluntad de Dios no es algo distante, sino una parte viva y dinámica de nuestro caminar diario, con cada paso de fe, cada oración sincera, cada momento de entrega es una oportunidad para descubrir más sobre su plan para nuestra vida. Entonces, si estás buscando entender la voluntad de Dios, debes saber que no estás solo. El Espíritu Santo está a tu lado, guiándote y revelando el camino, incluso
en los momentos de incertidumbre. La clave es confiar, esperar con paciencia y estar dispuesto a obedecer. Incluso sin entender completamente el camino ahora, te invito a dar un paso más profundo en este viaje de fe. Si este video tocó tu corazón y deseas buscar más de la voluntad de Dios para tu vida, da like a este video. Compártelo con amigos y familiares que también necesiten esta palabra de esperanza y dirección. Deja un comentario abajo diciendo: elijo confiar en Dios y seguir su voluntad. Esto no es solo una frase, es un compromiso de fe, un testimonio de tu confianza en el plan perfecto de Dios para tu vida. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para acompañar otros videos que te ayudarán a caminar aún más cerca de Dios. No pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y formar parte de una comunidad que busca la verdad de Dios cada día. Que Dios siga guiando tus pasos e iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando caminas con Dios, el viaje nunca es en vano. Que Dios te bendiga.